Hola amigos, mi nombre es Francisca y soy comerciante profesional. Me gano la vida en el comercio y les enseño a otras personas en mi canal. También reúno una comunidad a las personas más interesadas donde siempre analizamos estrategias y herramientas de trabajo juntas. Compartimos experiencias y nos apoyamos mutuamente. Además, en este canal doy señales y materiales útiles, comercios gratuitos a mis suscriptores para que practiquen y obtengan muchas ganancias. Siendo una comerciante experimentada, todavía no estoy en el lugar donde quisiera, por eso estoy en constante aprendizaje desarrollando muchas estrategias. Así que quiero comentarles ese nuevo enfoque que he cambiado en el mercado para operar correctamente hoy en día. Y si este video tiene más de 1000 me gustas, me gustaría ofrecerles señales de mis estrategias que compartiré con todos ustedes. Por lo tanto, vamos a empezar. Saben que estaban viendo en mis videos de YouTube que tengo uno con muchas reproducciones, así que he decidido hoy recrearlo. Allí puedes ver el video popular en mi página donde tengo un depósito de tan solo $1 y cómo obtener ganancias hasta 2.300 acá en Quotex. Así que estaba pensando que sería interesante hacer algo de nuevo con esta sesión de negociación acá. Quiero repetir el éxito con una visión general de mi propia estrategia de hace un año que rodé con ella. Así que chicos, vamos a verlo, qué puede pasar ahí. Juguemos un poco. Como se puede ver acá, estoy recopilando acá con el canal de Kellner con esa estrategia y el segundo indicador que será el zigzag. Tengo acá experiencia, así que me gustaría cambiar de esta estrategia. Así que vamos a ver previamente, hace un año que elegí el canal de Kellner con el zigzag y el indicador, ¿verdad? Y el SS en combinación acá con un depósito de la suma de hasta $2.000, para ser honesta. Así que acá con el indicador del zigzag no es absolutamente necesario, así que voy a repetir esta estrategia pero con el canal de Kellner y CCCI. Solo eso, con estos pares de divisas, dólar australiano y yen japonés, dólar americano y yen japonés, y utilizando 4 pares de divisas. Voy a elegir algo similar en Quotex. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos ahora mismo. Así que vamos al dólar australiano. Vamos a ver el porcentaje en Quotex que nos ofrece en este momento. ¿Dónde está el dólar australiano? Acá puede ser una gran opción para nosotros en el mismo par de divisas acá, con la sesión anterior de negociación que fue exitosa, de acuerdo. El franco suizo. Vamos con el dólar australiano de acuerdo con el franco suizo. Vamos a elegir esos pares, los fijamos. Vamos al dólar americano con el franco suizo también. Vamos a elegir esta moneda, ajuste perfecto con los pares de divisas de las sesiones anteriores con éxito. Empecemos ahora. Mi primer par de divisas, dólar americano y yen japonés. Vamos a empezar con esta moneda. Selección de indicadores, al igual que la sesión anterior de hace un año. Voy a elegir el indicador de canal de Kellner con la configuración predeterminada y el indicador CCCI. Una pequeña mejora acá que estamos usando en este momento, el indicador de zigzag. Vamos a mi depósito y he retirado todos los fondos, solo tengo en mi cuenta $1. Vamos a empezar con este par, un buen punto de entrada, con esta vela doji. Vamos a ver, no hay necesidad del indicador zigzag, solo que analice CCI. Prepárate para la opción de venta.
un comercio arriesgado, pero estoy en beneficios. Así que se mueve acá a la baja. Y ya sabes que te voy a explicar este punto de entrada, un buen punto genial, porque tenemos acá la vela 2 y utilizando el indicador del canal de Kellner. Entenderíamos acá cuando el precio tocó esta banda superior de los indicadores del canal de Kellner, especialmente en este patrón. El precio era en dirección bajista. ¿Qué pasa ahora? Estamos acá usando el mismo truco una vez acá. Con el indicador de Kellner, está tratando siempre con este truco de mis sesiones de trading. Sigan haciéndolo acá. Y vamos a ampliar esta imagen acá, hacer un buen comercio porque es bastante exitoso. Así que me gustaría invertir $2 en mi inversión. Prepárate para la opción de compra. ¿Viste lo genial? Y cómo el precio fue creciendo también. Así que vamos en la dirección todo el tiempo. Bastante claro para mí con el canal de Kellner son los buenos puntos de entrada. Por si te interesa, mejores puntos de entrada. Ya sabes lo que debes hacer. Comerse conmigo en vivo. Usted tiene una oportunidad para ser miembro de mi comunidad absolutamente gratis. Recuerda eso. Sigue el enlace debajo de este video. Ahora quiero ir a otras monedas, dólar australiano y yen japonés. Echemos un vistazo. Genial. El porcentaje ha crecido y ahora mismo delante de nuestros ojos. Quiero hacer una operación más con $4. Está listo para la opción ahora. Eso fue genial, el precio ha caído de forma descendente, así que gané más dinero acá, 8 en mi cuenta, a partir de 1 paso a paso con mi depósito. Y quiero hacer un comercio más que está realmente rentable. El comercio, $8 en mi cuenta, me permite reinvertir mis ganancias para obtener más, así que estar listo para la opción de venta ya. Bueno chicos, es un retorno pero suele ocurrir, así que no es un problema, solo quiero intentarlo de nuevo y estar listo para la opción de venta. Genial, lo intentamos de nuevo y viste, obtuvimos nuestras ganancias. Así que la tercera vez que tengo mi beneficio, segundo comercio, fue empate en la tercera par de divisas, fue realmente exitoso. Ya 15 en mi cuenta para ganar más. Con esta estrategia del pasado, de hace un año más o menos, cuando gané $2.300 de solo $1 con esa estrategia. Vamos a comprobar cuánto dinero voy a ganar hoy con esa estrategia, porque hice algunas mejoras. Así que vamos con el dólar australiano y franco suizo. Con esta moneda con la etiqueta OTC desde hace un año con esa etiqueta. Así que vamos a ver con el oscilador. Tengo más experiencia, más conocimiento sobre análisis técnico que me permite hacer el comercio con 15. Con esta vela alta de canal de Kellner. Vamos ahora con la opción de compra ya. Eso fue genial, como lo ves, sigue creciendo en dirección alcista, ascendente. Precio con buena confianza, así que pudimos entrar en ese juego. Porque fue un punto de entrada potencial asombroso y exitoso. Así que un beneficio de nuevo, tenemos empate, esta vez el beneficio. Porque lo hicimos en el momento correcto. Ahora, mientras tanto, comprobemos el dólar americano y franco suizo, $28. Me gustaría invertirlos todos porque mi objetivo del día es mi depósito. Así que veo la situación potencial genial. Vamos a ver con el CCI y prepárate para la opción de venta. Bueno, un gran beneficio, como lo pudieron ver acá, el CCCI
me dio uno muy bueno, gran beneficio. Por ejemplo, el canal de Kellner Zigzag CCCI. Así que una buena experiencia con el canal de Kellner y el CCCI. Fue suficiente porque entramos en buen momento. Muestra los picos, los máximos, los mínimos, las tendencias, algo en general. Vemos acá incluso sin el indicador del zigzag. No vamos a desordenar el gráfico. Vamos a seguir ahora con esto que nos está dando buen resultado. Es algo bastante potencial, así que podemos continuar teniendo beneficios realmente grandes. Voy a invertir esta vez $50 con una suma bastante grande en relación a las que empecé. Vamos con la opción de venta en este momento. Tú lo puedes ver, así que fue algo genial como continuó cayendo en dirección bajista. Así que estoy en beneficio. Mira, es bastante racional. Mira los indicadores, entendiendo la decisión que fue racional. Casi $100 es una locura, así que fue a partir de $1, lo recuerdas. Quiero ganar más que hace un año, esa será mi meta. Así que voy al primer par de divisas, situación que vemos acá con el indicador del canal de Kellner y SCI. También vemos acá una dirección hacia arriba. Debe ser racional adherirse a las reglas del análisis técnico. 95 acá en dirección. Voy a hacer mi próxima opción. Esta vez será de compra ya. Ves que el comercio ha crecido suficientemente en dirección muy rápida con estos indicadores. Así que ve esto con el canal de Kellner, el CCI, y están buscando en dirección arriba. Así que fue realmente un buen punto de entrada súper exitoso. Mira mi saldo esta vez grandes, no podía parar ahí. Vamos en el dólar australiano y franco suizo. Tengo una sensación de que quiero ganar más y más. Así que con esta dirección del CCI también, con la sobreventa cruzando acá hace varios minutos, me gustaría participar en este juego. Como ven, el precio ha alcanzado este nivel. Aún queda espacio para crecer. Quiero invertir 180, casi toda mi cartera, porque estoy en un buen punto de entrada exitoso. Prepárate para la opción de compra ya. Perfecto, como te dije que el precio aún tenía espacio para crecer y mira el nivel. Así que hasta este nivel, este punto y esta suma, el precio tiene cierto potencial de crecimiento. Mira la situación que era interesante, por cierto. Conseguí 340, lo que está excelente. ¿Ves el momento en el que veremos si este nivel se rompe o no? Y la tendencia podría invertirse, pero necesitamos tiempo para esperar. Por eso vamos a comprobar el dólar australiano y el yen japonés. Desgraciadamente el porcentaje de pago ha bajado un poco, así que voy a seguir mis preferencias a la misma. Por eso vamos al dólar americano y al yen japonés, donde tenemos un porcentaje de pago de 92%. Así que acá está un poco desordenado, pero me gustaría operar acá en primer lugar con este porcentaje de pago. Y la segunda cosa, por último, este periodo que va en gran comercio puede ser rentable para nosotros en el comercio con esta estrategia. Te mostraré ahora mismo. Así que 320 mi inversión, como ves el precio está en la parte inferior del canal de Kellner cuando se ve allí. Estar listos para la opción de compra ya. Como lo ves, el precio está creciendo justo acá en el punto de entrada. Y esto hizo que jugáramos bien acá con un buen punto. Pero tenemos que tener cuidado igual cuando no sea tan bueno, ya que el precio va a ir creciendo con el rango de periodos. ¿De acuerdo? Todo eso depende de las demandas, los puntos de entrada, si está muy bajo. Y debemos estar muy pendientes de eso. Por eso, todavía debemos seguir esta vez con el dólar australiano y franco suizo.
acá, ¿qué sucederá? Desafortunadamente esta moneda no está disponible. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a eliminar este par de divisas. Ahora acá con el dólar australiano y el yen japonés. Tampoco está tan mal, así que vamos a seguir trabajando con estos pares. Solo sucede en el mercado, usted tiene que estar listo. Así que vamos a operar acá. Me gustaría ser cuidadosa en este comercio, solo con 100 dólares esta vez. Vamos a tener un poco de cuidado. Acá sabemos el tiempo, los cuerpos cortos de las velas, las mechas largas. Una situación algo arriesgada, pero de todos modos veo algunas tendencias. Así que vamos a probar este primer nivel con esta pequeña cantidad. Estamos ahorita para la opción de venta. He tomado una decisión rápida, pero vieron que fue la correcta. Hemos entrado en el momento justo cuando se movía en dirección hacia arriba tan rápidamente. Pensé de que desde ese punto de entrada el precio definitivamente caería porque era solo un movimiento tan rápido del precio y fue realmente exitoso. Solo por un minuto y estoy en beneficio. Aquí acabo de operar 100 dólares porque era suficientemente arriesgado. Me adhiero a la administración del dinero y pues estoy pendiente de los riesgos y de todo eso. Dólar americano y franco suizo, 87% de pago. Trabajando con este par de divisas tengo esta cantidad que realmente es grande y voy a seguir con más beneficios. Esta vez 700 en mi cuenta y estar listos para la siguiente opción de compra. ¿Ves? Primer beneficio de más de 1000 dólares. Esto es realmente asombroso. Como ves, mi saldo empecé con $1 y tengo ahora 1300 dólares. Es una locura. Es mi objetivo y espero superar los resultados para ganar el día de hoy. Así que vamos a hacerlo. Ahora vamos a comprobar el dólar americano y el yen japonés porque tienen 92% de pago. Me gusta, buena situación. Acá ahora el precio es realmente volátil en términos de marco de tiempo de un minuto. Así que cada segundo cambia algo. Es realmente difícil predecir los movimientos de los precios en términos de estas operaciones de 30 segundos. Por ejemplo, acá. No voy a arriesgar toda mi cartera. Pasemos al segundo par de divisas. Esta vez será el dólar australiano y el yen japonés. Acá 83% de pago. Sin embargo, el precio se está moviendo en dirección. Casi todo el tiempo se está moviendo. Así que los precios, vemos acá según los movimientos. Voy a comerciar con 1000 dólares. A partir de este punto, cuando el precio ya está debajo del indicador de Kellner, listo para la opción de compra. Esto es un riesgo, sí, pero el precio se está moviendo realmente en dirección ascendente, por lo que cambió el precio que fue tan pequeño, así como un cambio de precio. Por eso empaté, no perdí el ánimo, así que quiero ganar más con esta vela doji. Quiero hacer un zoom de la imagen y ver el comercio acá, de nuevo con 1000 dólares. Acá el precio se está moviendo en dirección hacia arriba, así que ¿estás listo para la opción de venta? Eso fue genial, vieron que tuve beneficios, así que voy a cambiar la decisión porque el mercado está cambiando. Ahora mismo entendí que la opción de venta es mucho mejor idea que la opción de compra, dígase bien, y cambié de opción, por eso estoy teniendo beneficios. Mi saldo, más de 2000 dólares. Así que quiero superar los resultados anteriores. Vamos a hacer una operación más dólar con el dólar y el franco suizo. Grandes divisas, buena situación del precio que está por encima del canal de Kellner. Así que vemos acá un buen nivel de resistencia. Ahora va ligeramente en dirección hacia abajo. Vamos a pasar ahora acá con esta línea plana. Vamos a trabajar con esta línea plana. Me gustaría operar con 2000 dólares. Y estar listo para la opción de venta ya.
fue este resultado? Porque tuve otro, porque bueno, he cambiado. El precio ha caído de estos indicadores en el momento. Aprendí lo que estaba pasando. Así que tengo $3,000 de mi saldo. Verás, una estrategia similar que ganaba. ¿Cuánto he ganado acá? Veamos este video que me interesa mucho. Así que he ganado acá en este video. Fue 2,300 con una configuración de indicadores. Pero con mi estrategia mejorada con Kellner y el CCI, y era mi intención detallada, que eran necesarios, me las arreglé. Más de $3,800 solo con $1. Entonces, amigos, creo que obtuvimos un excelente resultado. Ganamos bastante dinero. Planeo gastarlos en algo interesante definitivamente. Si tú vas a mi comunidad, sigue el enlace que está debajo de la descripción y no te puedes perder esta oportunidad para empezar a ganar también dinero conmigo. Así que estaré al pendiente. Además, no te olvides de suscribirte a este canal y darle me gusta si quieres una segunda parte de esta columna. Muchas gracias y adiós.